Okay, hello everyone. My name is Austin Auclair. I'm the co-president of the PTO along with Kate Colzoni. Magda Duhagan is our vice president. Blanca Flores is our treasurer, and Liz Auclair is our secretary. Thanks for coming tonight. Buenas tardes, padres. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar esta reunión. Yo soy Austin Auclair. Estoy aquí con Liz Auclair y los restos miembros de la Junta de Asociación de Padres y Maestros, incluyendo Kate Calzoni y otras personas. Así que bienvenidos todos. As usual, if you find yourself talking, please be sure to try to speak in segments so that our interpreter can catch up. Así que, como siempre, si estamos hablando, vamos a tratar de decir cosas en segmento para poderlo interpretarlo. Muchas gracias. Okay, we don't have a ton of new business to talk about tonight. We've got some really big projects going on that we've talked about before. And those are keeping us quite busy. But we'll kind of go through where everything is at. Así que esta noche no tenemos muchas cosas que discutir. Tenemos algunos proyectos grandes que hemos estado discutiendo y vamos a enfocarnos en eso, pero vamos a discutir eso esta noche. All right. So we, as mentioned last time, we were awarded the MAEF Urban Garden Grant. We got $500. The school got that as well. So we're coordinating with Dr. Rosales about how to spend that money and how to begin, working on building some garden beds and getting the school some general supplies for gardens. Aquí pueden ver que nosotros nos otorgaron un dinero de $500. Se llama la MAEF, el Jardín Urbano. Y fue otorgado $500 y estamos planificando para gastar ese dinero para el jardín. Again, we're in the final stages of working with Nature Sacred to get some design work done as applied to our concept plan for the grounds of the school. Y estamos trabajando con una empresa para finalizar el diseño y para así implementar el renovamiento del jardín de la escuela. And due Friday is the Grow More Good Grassroots grant. We have probably one last piece for that, but that's otherwise good to go. We've had some really great parent input, and that application is looking really good. Y también tenemos otra aplicación de dineros que es el Grow More Grassroots y ese es para recaudar más dinero para también hacer otros proyectos en este espacio. As usual, if you come across any grants that might be useful for us or the school, or you fancy yourself being a good grant writer, we could always use the help. So let us know. Y normalmente les pedimos si ustedes tienen ideas de dónde podemos recaudar dineros o si tienen el don de obtener dineros en esta forma, por favor nos avisan que queremos su ayuda. Magda, would you mind just giving us a rundown of next week's restaurant fundraiser? Yeah, so next Wednesday we have our, I think it's our 4th fundraiser this year. It's going to be with Chipotle, so it suits a lot of people's tastes. The great thing is that they give us the 33% of the proceeds. And señor Oscar, yo voy a traducir después al español. Por eso no paro. Está bien. So, that's much more than so far we've got 20%, 33% is a lot more. So I hope everybody remembers to buy food from them. Next Wednesday, 4 to 8, they'll do pickup and it's only pickup. You can do online order or in person. You have to show them the flyer or the code. La semana que viene es la recaudación de fondos de Chipotle, que a mucha gente le gusta la comida de Chipotle, y la otra buena cosa es que van a donar el 33% de los ingresos
que es bastante más del 20% que nos han venido donando hasta ahora. Es el próximo miércoles de 4 a 8. No tienen delivery, pero sí se puede hacer el pedido online y se puede recoger y también pedir por supuesto, en el local. Hay que usar el código que está en la pantalla o mostrarles el flyer. So I hope everybody remembers. We'll just bug you so you don't forget. Espero que todos se acuerden, los vamos a molestar para que no se olviden. Well, we have you. We've had a great desire to do another round of ordering of t-shirts and sweatshirts for people who missed last time. Magda, can you tell us about what should come next? Y también han tenido una oportunidad de, una segunda oportunidad para recaudar fondos para ordenar camisetas. Aquí parece que la señora Magda también nos va a hablar de esto también. Yeah, so today was the first Wildcats Day. A lot of people got their shirts. A lot of kids and teachers used them today. Some people started to ask last time if they could get some, and some got it last minute, but we're gonna do a second round of orders. The deadline is Thursday the 10th, that's next Thursday. And forms are gonna be sent to school for everybody to bring home, like we did last time. So we'll do a second round. Hoy fue el primer día de los Wildcats. Los chicos y los maestros usaron las camisetas y las sudaderas que se encargaron, y mucha gente a último momento preguntó si podían ordenar. Algunos recibieron algunas órdenes hoy, pero vamos a enviar un formulario actualizado que se va a repartir otra vez a todos los niños para que lleven a casa y puedan ordenar por segunda vez. El plazo es el próximo jueves 10. Thank you. All right, Kate, tell us about Si Se Puede. There was a question from someone, I think Jacqueline and Tom were asking if items that they ordered are already at school, Magda. Yeah, everything was delivered to school. Some people did not get theirs on Monday, but on Tuesdays, I think there's been some things that have been left behind, but the best thing is to communicate with teachers, because at least one case today, they didn't get it, and then the teacher said they have it. So you can email the PTO or and check with the teacher to see where your order might be. Todas las camisetas y las sudaderas fueron entregadas el lunes. Hubo algunos casos en que no habían recibido la ropa el lunes, pero la recibieron el martes, o la maestra lo tenía. Entonces lo mejor es que si no lo recibieron todavía y lo ordenaron, escriban el email de PTO que está aquí en la pantalla, y también a la maestra para poder ver dónde puede estar la orden. Okay, Si Se Puede, we're having a fiesta the 21st of May, hopefully. I'm still going through the permissions process, but it's looking good. And it also will have a silent auction earlier in May to help raise funds for our efforts to improve school grounds. Así que el programa de Si Se Puede va a tener su evento el 21 de mayo y también va a tener la celebración de fin de año y una subasta silenciosa también. Así que estén atentos a esto. So we're already gathering silent auction items. For example, one of the parents of a student is giving a private tour and tasting for up to 10 guests at DC Brow Brewery, led by the owner. So things like that, we're really excited to collect. And if anyone else has any leads on silent auction items, please let us know. Y ya comenzamos a recaudar donaciones o ideas. Por ejemplo, una de las personas que va a donar un tour privado en una cervecería de probar.
Así que le da idea de tipo de actividades que se van a subastar en la subasta silenciosa. Así que estén atentos, por favor. We also have a sign up form we need lots of help to put this on and make it successful. So please spend 2 minutes to fill out that form and let us know. Maybe you don't know what you want to do, but you want to help. We'll reach out and touch base on how you can contribute. También tenemos una lista donde ustedes, por favor, le pedimos que se inscriban, pongan su nombre y nos indiquen cómo nos pueden ayudar. Aún si no tienen idea cómo ayudar, por lo menos ofrézcanse y si firmen la lista para así unirse a esta acción y ayudar, por favor. I'll also just take a moment to talk about the Rising Sixth Grade meeting, information meeting that happened earlier, right before this meeting. También voy a tomar una oportunidad de hablar acerca de los estudiantes que van a entrar a sexto grados y quiero brevemente hablar acerca de la reunión que ocurrió previamente. We will send out any recording links that we received, but generally speaking, it spoke about the benefits of continuing on the immersion track, the 3 options for the immersion track, and they gave us some sample schedules and what the next steps were. Así que nosotros le vamos a mandar los enlaces y eso fue grabado, esa información. Pero una de las cosas que discutieron en eso fue los beneficios de el rumbo o la carretera de inmersión y las 3 opciones que existen para los estudiantes. The 2 other things, number 1, Pete, I see your hand up, so I'll grab you in a sec. They're gonna have continuity letters sent out as early as next week. They said, make sure, even if you're not sure if you want to continue on the track, click yes, because you can always say no later. But if you say no now, you're out. So those are coming out next week. Así, 2 cosas adicionales que vamos a discutir y Pete, yo veo tu mano, ahorita vamos a hablar acerca de tu pregunta. Número 1 es las letras, las cartas de continuación, la van a recibir la próxima semana. Así que por favor, la sugerencia que se le da es que digan que sí quieren continuar y aún si cambian de opinión, por lo menos dijeron que sí, tienen la opción de cambiar de opinión más adelante, pero si dicen que no, entonces no van a tener la oportunidad de cambiarse de opinión más tarde. And then also just make sure your address is updated and correct in SchoolMax. Y por favor, cerciórense que su dirección y su información de la casa y el teléfono esté al día, vigente en SchoolMax, por favor. Hey, Pete, what's your question? Yeah, just actually wanted to chime in on the briefing that you were just talking about, Kate. As the parents of a rising 6th grader, you know, I think Jess and I were generally pretty pleased with the way the information was presented and generally impressed with how the staff presented themselves at Kettering. So just wanted to, you know, provide those thoughts for any other rising 6th grade families who may have missed the meeting and are considering their options. It seems like they've, at least for the purposes of, you know, presenting their school and what they do, really had it together, and that's always a good sign in my book. Y aquí el papá, Pete, compartió de que él es padre de un estudiante que va al 6º grado y él estuvo presente en la presentación que hicieron en Kettering y básicamente quería decirle su impresión de que él estuvo impresionado de una forma positiva de la presentación que pusieron los maestros acerca de la escuela, cómo presentaron el programa y eso, en su opinión, siempre es una buena seña si están preparados de esa forma. Yeah, one other benefit was they said their school class size is in the single digits, and that is very low compared to the rest of the county.
There's 202 students overall in that immersion program and 900 at Kettering Middle School, which is actually small to medium in the county. Otra cosa que es otro beneficio es de el tamaño de las clases. Son dígitos particulares, menos de 10 es el tamaño de cada clase, que eso es algo bien positivo. En el programa, en la escuela de Kettering tienen aproximadamente 900 estudiantes, que es una escuela pequeña o mediana comparada a las otras escuelas. And back to you, Austin. Okay, no huge changes from the last time we looked at this budget slide. Entonces aquí tenemos en la pantalla el presupuesto. No han ocurrido grandes cambios desde la última vez que vimos esto. The two main things that we're now showing the profit from the t-shirt sale that will allow us to buy some extra shirts and send it out to families who were not able to get shirts and sweatshirts for themselves. And then for an accounting system. Entonces el cambio es que aquí pueden ver las ganancias de las camisetas y las sudaderas que tuvimos. Ahí pueden ver eso. Y también la diferencia del sistema de accountabilidad que implementamos o tenemos. So one of the things we've encountered as we apply to some of these, especially the bigger grants, is they require a lot more formalized bookkeeping and like a full filing of a 990, among other things. So we've hooked up an accounting system, which frankly is never a bad thing anyway, just so we can really be strict about where we file our finances. Así que una de las cosas que es un deber o que nos piden es que este tipo de recaudación de fondos requieren que tengamos un sistema de accountabilidad formalizado, incluyendo tenemos que declarar la planilla 990, que bueno, es buena idea porque nos mantiene organizados y saben dónde va todo el dinero. And then we've talked to a couple of accountants who specialize in nonprofits about, we've got some quotes for quarterly reporting, which again is another part of some of these applications, is you need to have an independent evaluation of your finances. Y hemos tenido conversaciones con algunas personas que son de la profesión de contabilidad y ellos nos han dado ideas de cómo ahorrar dinero en estos costos en una forma apropiada. So the last bit of business, official business, is that we are penciling in a cleanup date on Saturday, April 2nd. We're working with Dr. Zales to set that up. Similar to last time, just cleaning up the space, weeding, and that sort of thing. We'll send out an official announcement as we lock that in. Y otro punto de negocio, casi el último, es para recordarles que tenemos un día de limpieza el sábado 2 de abril, donde vamos a limpiar el terreno y la escuela, y le vamos a dar detalles cuando se acerque ese día. So before I kick it over to Mr. Harris to find out what's going on at the school now that everyone is back in person, do you all have any questions for the PTO? I wasn't able to see the chat while I was presenting, but anything anybody is thinking about or any questions that you may have? Así que antes de darle la oportunidad al señor Harris, quiero invitarles a los padres que estén presentes, si tienen alguna pregunta acerca de la Asociación de Padres y Maestros, la PTO. No tuve la oportunidad de estar viendo la charla, así que aprovechen. Mr. Harris, would you mind letting us know what's going on in your world? Yeah, no problem. Good evening, everyone. Glad to see everyone. Buenas noches a todos. Es un placer de verlos a todos. I just have a few announcements this evening. The first one is I want to thank everyone who participated in our first Wildcat Wednesday.
which gave our students an opportunity to show their school pride wearing their school gear. Así que primeramente tengo un anuncio, quiero darle las gracias a todas las personas que participaron en la noche o el día de Wildcats, el miércoles, que se pusieron sus camisetas de la escuela para demostrar su espíritu escolar. Así que muchas gracias por su participación. Second announcement is we are preparing presentations per grade level for Black History Month. El segundo anuncio es que estamos preparando presentaciones basado en grados para la historia de los negros, el mes de la historia de los negros. And if you have not completed a public release form, you will be receiving a call from Ms. Garcia this week or early next week. You are breaking up a little bit there, Mr. Harris. Pero si no han recibido información, la señora García le va a dar información en los próximos días. We lost you, Mr. Harris. Public release form is just asking for your permission. We just need to know if it's okay for us to record your child to include in this presentation. Y entonces la planilla que le van a dar a los padres que tienen que firmar es dar permiso, si ustedes dan permiso, a que grabemos a sus niños durante estas presentaciones que vamos a hacer. Entonces, as a friendly reminder, we have a 2-hour early dismissal tomorrow. también para recordarle que mañana soltamos las clases, salimos a 2 horas temprano mañana. And from my last newsletter, I informed our families that this upcoming Thursday, COVID test kits would be provided to students. Y el último punto, para informarle, este jueves los exámenes de COVID se le van a distribuir a los estudiantes. As of today, we have received our kits. We called the area office and they said we hopefully will have them by the morning. Así que hasta hoy día hemos recibido todos los kits necesarios de esos exámenes y tenemos la esperanza que lo vamos a tener todo para la mañana. If we receive them in time, we will distribute them to all of the students. If not, we will hopefully be able to distribute them on Friday. Así que si lo recibimos a tiempo, tenemos la esperanza de distribuírselo a todos los estudiantes, pero si no, el viernes lo vamos a distribuir. We will be sending out a dojo blast, just notifying parents of the status if students will be receiving them tomorrow or if they will be receiving them on Friday. Así que mañana a través de Dojo le vamos a dar una comunicación a todos acerca si se van a distribuir mañana o el viernes. That's all I have. Thank you all. Así que eso es todo. Muchas gracias. Okay, as before, any final thoughts or questions? And don't forget, you can send us an email if something occurs to you later. Así que como dije anteriormente, si tienen alguna contribución, un pensamiento, una pregunta, lo pueden hacer. Y tampoco se le olvide, también no se le olvide que nos pueden mandar un correo electrónico con sus comunicaciones. Otherwise, our next meeting is Wednesday, March 2nd, and I hope to see you all there. Entonces, si no hay más nada, en la próxima reunión va a ser el 2 de marzo a las 6:30 de la tarde. Magda, I see you have your hand raised. Yeah, I forgot to say, but Liz put it in the chat that if you want to order shirts
paying through PayPal, you can use the Google form that Liz put the link on the chat. Solo que me olvidé de decir, pero Liz lo puso en el chat, que si quieren ordenar camisetas o sudaderas y pagar usando PayPal, pueden usar el formulario de Google online que Liz puso en el chat. Is there another way to get that link, Liz? If they don't, I guess they can email us. It'll also, the link will be in the print order form that is distributed Oh, to all of the students. Okay. El link también va a estar en el formulario de papel que se le va a dar a todos los alumnos si quieren usarlo para pagar con PayPal. We're going to Thank send you. it out via social media and email and all that stuff too. It just got finalized, so we'll make sure everyone has it. Ya, también va a estar en social media, en Facebook, Instagram, para que lo puedan acceder. Okay, thank you, Mr. Harris. Thank you, Oscar. Thank you, everyone, for being here tonight. Entonces eso es todo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Thank you.